La jueza de la instrucción, licenciada Janet Bernabé Martínez, acogió la solicitud de medida de coerción de garantía económica por 70.000 pesos hecha por el Ministerio Público en contra del padre Johnny, acusado de abuso sexual. Nada, se le impuso medida de coerción, no la más gravosa, sino solamente presentación periódica, garantía e impedimento de salida. También impedimento de salida no solamente del país, sino también del municipio de Constanza. Se le ordenó una orden de protección también para las personas víctimas en el presente proceso. Fue el que nosotros solicitamos, así es. El representante legal de las querellantes, el licenciado Félix Portes, expresó su desacuerdo con la decisión, ponderando que debió enviarse al padre Johnny a prisión. Sí, así mismo, pedimos prisión preventiva, pero es algo, entendemos, incoherente que los hechos que se le atribuyen a ese señor de haber cometido conllevan pena de 20 años y que ese señor solamente ha aportado 3 presupuestos y le haya sido otorgada una garantía de 70.000 pesos a una persona que ha violado y ha agredido sexualmente a varias mujeres. Entonces, Portes manifestó que analizará si recurrirá a la decisión. Las querellantes al menos se conformaron con la orden de protección que emitió la magistrada. En cierto punto estoy satisfecha porque la magistrada juez ha ordenado que no se acerque a nuestros familiares ni a nosotras, y eso me tiene un poquito más tranquila porque en realidad sentimos un poquito de temor. Por su parte, el padre Johnny no quiso referirse a la decisión y sus abogados fueron muy discretos en torno a la misma. Pero por el momento no tenemos información. Hubo una garantía económica nada más. Desde Constanza, Frarman García, Noticias SIN.